Saludos, muy buenas noches. Quien les habla por acá, Normelis Vilpriago, participante del tercer año de Derecho, quien en esta oportunidad viene a darle, digamos, un paseo o un sondeo por lo que es el derecho contencioso administrativo, la importancia, características y los fundamentos del mismo. Podemos decir básicamente que este es uno de los tantos que podemos conseguir en la Constitución como tal, pero tenemos que ahondar en el tema para conocerlo y poder ser parte de la gran importancia que tiene el significado de conocerlo. Bien, podemos decir que en el derecho contencioso administrativo las medidas cautelares como tal vienen siendo las decisiones provisionales adoptadas por los jueces en este proceso contencioso administrativo como tal para proteger los derechos y los intereses que podrían verse afectados durante el juicio, asegurando que la efectividad de la resolución de este caso sea finalmente el más correcto. Esto es digamos que una síntesis del tema como tal. Veamos las características para saber un poco más del mismo. Son pocas pero puntuales y bastante relevantes. Tenemos lo que es la provisionalidad. Hablando de esto, vienen siendo lo que son los tiempos temporales, valga la redundancia, y la vigencia solo durante el proceso. Eso es en lo que se manejan los lapsos. Tenemos la urgencia. Cuando hablamos de la urgencia es en la que se dicta para evitar los daños irreparables al imputado o en este caso al ciudadano. Tenemos la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Proteger los derechos fundamentales y garantizar la eficacia judicial para no salir afectados directa o indirectamente en un proceso administrativo como tal. Hablemos de la importancia que esto tiene y que conocerlo es bastante necesario a la hora de un proceso como tal. Esto nos permite a los ciudadanos y a las entidades públicas proteger sus derechos ante las decisiones administrativas perjudiciales, ante lo que es una sentencia definitiva. Podemos ver si estamos bien, si estamos mal, si hay una garantía o por si por el contrario estamos viéndonos perjudicados con alguna sentencia como tal. Tenemos algunos principios básicos y bastante relevantes, las cuales vamos a ir destacando uno por uno. El primero, que es el de la proporcionalidad, que son las medidas que deben ser adecuadas y sobre todo necesarias. El 2, la idoneidad. Hablando de esto, es el que debe ser efectivo para proteger los derechos. Tenemos el 3, es lo que es lo menor de lesividad. Cuando hablemos de esto, es el que se elige la medida cautelar que cause menos perjuicio a la persona como tal. 4, la celeridad. La celeridad es la que debe adoptarse rápidamente para poder darle solución a un caso como tal. Tenemos otras cosas bastante importantes también, que son la medida cautelar de suspensión de efecto. Esto paraliza los efectos de un acto administrativo impugnado. ¿Por qué? Bueno, hasta que la resolución del recurso, evitando así las consecuencias negativas. Tienen que llevarse con los parámetros necesarios. Vamos a dar un ejemplo práctico, cortico, pero bastante sustancioso. Cuando existe la suspensión o una multa, ¿no?, por la revocación de un permiso, mientras que se resuelve un recurso, se dan esos lapsos como tal. Pero eso sí, manteniendo digamos, la delicadeza, ¿no?, de la supervisión del mismo para que no existan los retardos. Tenemos la clasificación de las medidas cautelares. Cuando hablamos de ellas, tenemos varias. Vamos a mencionar algunas, como los que son las nominadas. Cuando hablamos de esas, estamos diciendo que son previstas en la legislación o por la suspensión de efectos. Tenemos las innombradas. Cuando decimos las innombradas, son las que no son reguladas o adoptadas directamente por la discreción del juez. No son tomadas en cuenta. Palabras más, palabras menos, es así que se debía mencionar. Tenemos las condiciones de las procedencias. Cuando hablamos de las condiciones de la procedencia, podemos enumerarlas. Iniciamos nuevamente el conteo diciendo primero que es la apariencia del buen derecho. Aquí tiene que existir la probabilidad del razonable y el éxito en la pretensión del mismo. 2.
lo que es el peligro en la demora. Esto incurre en lo que son los riesgos de daños irreparables. Tenemos la 3, viene siendo el equilibrio de intereses. Cuando hablemos de esto, decimos que los intereses del solicitante deben prevalecer sobre todas las cosas, sobre todas las partes específicamente del caso que se esté llevando. Tenemos el 4, que viene siendo la no contradicción contra el orden público. Viene en específico es cuando no se debe afectar el gravamen en el interés general, no debe ser por encima de lo que dicta la ley como tal. Vamos con la fundamentación. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, valga la redundancia, directamente de lo que es el orden legal, la regularidad en las leyes de los procedimientos administrativos, también llevándolos directamente a lo que es lo constitucional, basados en sí en los derechos debidos a los procesos y tutela judicial efectiva. Recuerden que todo debido proceso debe llevar unas características propias y esta debe tener especificaciones que nos lleven a un proceso final definitivo. Tenemos lo que es la jurisprudencial. También cuando hablamos de esto decimos que tenemos criterios establecidos por lo que son las decisiones judiciales previas. No olvidemos todo esto. Sin embargo, podemos dar diferentes puntos de vista desde el punto en que lo estén llevando. Podemos decir que las medidas cautelares son esenciales, señores, para la protección de los derechos y asegurar así la efectividad de la resolución de los problemas judiciales, o en este caso, al contencioso administrativo, que es el que nos estamos refiriendo en este caso, contribuyendo de esta manera a que tengamos más confianza en el proceso judicial. De otra forma, no nos vamos a ver en la necesidad directa de recurrir a los procesos judiciales, ya que nos podremos ver como que, ¿sabes?, un poco inseguro de que estos nos vayan a garantizar el debido proceso. Debemos profundizar más en el tema. En esta oportunidad llegamos hasta este punto. Espero poder verlos en otra oportunidad y poder seguir avanzando y ahondando un poco más en esto que es bastante amplio. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.